Señores alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ahora vamos a ver el estudio de los principios de la electricidad, de la ley de Ohm y relacionándolo con la ley de Watt. Pues bien, aquí tenemos nosotros en el circuito que vamos a relacionar aquí la resistencia con la tensión, con la tensión como fuente y la intensidad que va a traspasar por los conductores. Tenemos la resistencia, la tensión y la intensidad eléctrica. Bien, en base a estas tres variables vamos a definir los parámetros de la ley de Ohm. Nosotros podemos ver que es proporcional pues la intensidad con su voltaje y su resistencia. Ahora vamos a despejar la corriente que va a ser pues la tensión de este cociente con la resistencia. La tensión va a ser pues, que vamos a ver, la tensión es la fuerza que va por el circuito, ¿no? Y la resistencia se va a definir como la oposición al paso de la corriente, ¿no? Entonces se va a representar por la letra R. Bueno, y la corriente, la intensidad de corriente, que va a ser pues el paso por los conductores de la carga, o sea, de los electrones que van a pasar por el conductor en un determinado tiempo, Ahora, la tensión está dada con su unidad de medida de los voltios, representada por V. La resistencia se va a medir en ohmios, representada por omega, sobre esta unidad, es el símbolo. La intensidad está dada en amperios y su símbolo es la letra A. Pues bien, matemáticamente podemos ver que la intensidad es la tensión sobre la resistencia. Ahora, para ver con la ley de Watt, nosotros podremos relacionarlo, pues que ahora en la resistencia veremos la potencia que tiene que ver con la tensión y la intensidad. Y esta está definida por la fórmula del producto de la tensión por la corriente. La potencia entonces será el producto de la tensión por la corriente. Aquí veremos nosotros que la tensión o voltaje, la intensidad o intensidad, ¿no? y la potencia que está representada por la letra P. Sus unidades como tales, la tensión es en voltios, como ya lo dijimos en B, la intensidad en amperios por la letra A y la potencia por los vatios, que se representa por letra W, pero que también se llama en watts. Bien, ahora nosotros vamos a ver que existen las equivalencias o la posibilidad de relacionar ahora la ley de Ohm con la ley de Watt. Acá tenemos la intensidad es igual sobre la tensión sobre la resistencia como la ley de Ohm y relacionándolo pues ahora con la potencia, que su fórmula es tensión por corriente, ¿no? Ahora esto podemos utilizarlos en los problemas relacionando una con otra en las equivalencias. ¿Cómo sería? La tensión, por ejemplo, sería por la ley de Ohm, es la resistencia por la corriente, ¿no? Por la corriente. Ahora, si nosotros conocemos que de acá, despejándolo y viendo en la potencia, que es la tensión, entonces podemos reemplazar aquí por su valor, que es R por I, y todavía por I. Entonces obtendríamos una nueva fórmula que sería la resistencia por I al cuadrado. De aquí nosotros, si no tenemos, por ejemplo, si no tenemos tensión en nuestro problema, pero sí tenemos resistencia con la corriente, esta fórmula la vamos a emplear en la solución de los problemas. Pero también podemos relacionar estas dos fórmulas nuevamente con una nueva relación. Por ejemplo, antes habíamos reemplazado en B, ahora en I. Entonces, I reemplazamos acá su valor, que es tensión sobre resistencia, la reemplazamos aquí. Teniendo en cuenta que ahora tendríamos como resultado de reemplazar la tensión por la tensión al cuadrado sobre resistencia, se obtiene entonces tensión al cuadrado sobre resistencia. Esta es la nueva fórmula que estamos derivando para aplicar la potencia y encontrar